noches, ¿cómo están todos? Esperamos que todos muy bien. Y bueno, pues hoy vamos a retomar con la ayuda de Dios. Vamos a retomar pues esta serie, nuestra declaración de fe, esto que venimos viendo ya de algún tiempo para acá. Hoy vamos a ver el tema número 18 de esta serie, nuestra declaración de fe. El título de este tema es La obra del Espíritu Santo en general. La obra del Espíritu Santo en general, ¿verdad? Vamos a estar, es la primera parte, con el favor de Dios. La semana entrante veremos la segunda parte y ya seguiremos avanzando, pero yo les voy a pedir que tengan allí a la mano, aunque les voy a estar pasando aquí en la pantalla los textos y algunas de las, como lo acostumbramos a hacer, para que puedan tomar notas. Que tengan allá a la mano Juan, capítulo 16, el Evangelio de San Juan, capítulo 16, a partir del versículo 8, va a ser del 8 al 11. Y estamos hablando, o vamos a empezar a hablar con respecto a la obra del Espíritu Santo. Y bueno, la obra del Espíritu Santo es muy extensa. Además hay cualquier cantidad de libros, ¿no? De tratados con respecto a la obra del Espíritu Santo. De entrada tenemos la Biblia, ¿no? Y esto sería toda una clase de neumatología cuando vemos la obra del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, la obra del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento. Vamos, no es la intención entrar por ahí con una clase completa de neumatología, ¿verdad? Sino básicamente tener muy en claro qué es lo que nosotros creemos, en qué cosas nosotros creemos como cristianos, y que son aspectos esenciales de la doctrina o de la sana doctrina, de la doctrina de Cristo. Entonces decía que la obra del Espíritu Santo es muy extensa, que hay muchos libros, hay mucha enseñanza muy rica, mucha de ella, o muy buena parte de ella pues, me atrevo a decir que está muy limitada, que está muy pobre, pero que hay algunas obras, como por ejemplo la de John Owen del siglo XVII, que es, en mi parecer, y creo que también a la vista de otros, ha sido el más grande neumatólogo o teólogo. El teólogo se le conoce a él como el teólogo de teólogos, ¿verdad? Un puritano del siglo XVII aquí en Inglaterra, precisamente, ¿no? Fue director de la Universidad de Oxford. Ya hablaremos más después de él, pero tiene una obra muy extensa, de lo más completo que hay con respecto al Espíritu Santo. Sin embargo, en la iglesia actualmente, la obra del Espíritu Santo es muy desconocida, muy particularmente en cuanto a lo que a la aplicación de la salvación del hombre se refiere. Es decir, qué es lo que el Espíritu Santo vino a hacer, y cómo aplica esa salvación que Cristo ganó por nosotros ahí en la cruz, esa redención que el Señor vino a hacer con su propia sangre, el pago por nuestros pecados. Eso cómo nos es aplicado, cómo nos lleva a eso, cómo nos salva, ¿verdad? Entonces todo eso es muy, muy desconocido. Por otro lado, también es cierto que en ciertos círculos del cristianismo, ¿verdad? Particularmente en el pentecostalismo o neopentecostalismo, en el movimiento carismático y todas las derivadas de estas, tienen un enfoque muy limitado de la obra del Espíritu Santo, tanto hacia el mundo como hacia dentro de la iglesia. Y es ahí en donde nos vamos a enfocar el día de hoy, a poder entrar y poder ver lo que es la obra del Espíritu Santo de entrada. Repito, el tema es la obra del Espíritu Santo en general. Entonces, ¿cómo va dirigida en principio de una manera muy general hacia afuera, hacia todos, a qué es a lo que Él vino, qué es en donde Él está aquí? Entonces, porque está la obra del Espíritu Santo, lo que hace la iglesia, cómo santifica al creyente, la edificación, lo que estamos viendo la serie de los domingos, dones y ministerios, ¿verdad? Los dones del Espíritu Santo. Es decir, el abanico es muy grande. Pero hay cosas esenciales que luego las pasamos por alto y que, repito, son esenciales, son parte de nuestra declaración de fe, y qué importante, qué necesario, qué indispensable que lo tengamos bien, bien en claro. Entonces,
Cuando me refiero a la obra del Espíritu Santo en general, que ese es el tema, cuando me estoy refiriendo a eso, a la obra del Espíritu Santo en general, me estaré dirigiendo a esa acción que el Espíritu Santo ejecuta en el mundo o en la raza humana, ¿sí? Ahorita que lleguemos allá al texto van a ver por qué estoy mencionando esto. O sea, dice que Él vendrá y que iba a venir al mundo, que convencería al mundo, pero ahorita no me voy a adelantar, voy a llegar ahí. Pero se está refiriendo a esa obra, a esa ejecución que hace en el mundo, en la raza humana, ¿verdad? Y que bueno, por metonimia, por una figura que se utiliza, es precisamente el Evangelio de Juan menciona al mundo, ¿no? Así también como menciona en Juan 3:16, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo, y el mundo no se refiere ahí, ¿verdad? Al planeta Tierra, no se refiere a toda la creación, no se refiere al sistema del mundo que gobierna y que está bajo el maligno. No, ahí se refiere a la raza humana. Y yo mencioné ahorita que es metonimia. Metonimia es una figura del lenguaje, o es parte de lo que se conoce como un lenguaje retórico, que consiste en designar algo con el nombre de otra cosa, tomando el efecto por la causa o la causa por el efecto, el autor por sus obras, el signo por la cosa significada. Ahorita solamente se los quiero dejar ahí para que ustedes lo anoten, que ustedes lo repasen. No es una clase de hermenéutica, sin embargo, es importante que tengan en claro, y por eso me interesaba dejarles muy en claro qué es la figura que ustedes están viendo aquí cuando dice mundo, porque esto va a ser muy clave en el desarrollo del tema del día de hoy. Entonces, cuando se habla de una metonimia y dice el mundo, bueno, se está refiriendo a la raza humana, y esa figura es el ejemplo que ustedes están viendo ahí en su pantalla, es como decir, cuando uno se refiere a las canas, ¿verdad? No, cuando dicen, esta persona ya pinta canas, ¿verdad? O sea, dice, bueno, ya tiene una cierta edad, ya es de edad media para arriba, ¿no? Sí, o cosas como se toman el día por la luz, o la luz por el día, en cosas que llegamos a decir, ¿no? Cuando dices, hoy sí, ya salió la luz, ¿verdad? Para decir, ya amaneció, ya se hizo de día, o la noche y la oscuridad, son figuras del lenguaje nada más, ¿verdad? Cosas que luego nosotros decimos, sí, he andado de aquí para allá, he andado por todos lados, ya conocí medio mundo, ¿verdad? Eso es nada más se está refiriendo a una parte. Entonces, no quiero anticipar mucho, no me voy a dedicar mucho tiempo ahí, porque el tema de hoy es particularmente complejo. El tema que hoy vamos a estar viendo tiene unas particularidades muy importantes, ¿sí? El día de hoy iniciaremos a revisar, como comenté, esa obra en general hacia el mundo, precisamente. ¿Para qué fue el enviado? ¿Para qué fue enviado el Espíritu Santo? Porque era una promesa de centurias, como lo vamos a ver ahorita, ¿sí? De siglos. Entonces, en su momento también veremos su obra y sus funciones para con la iglesia, pero entonces no se me desesperen, ¿verdad? Vamos a ir juntos al ritmo que precisamente el Espíritu Santo nos vaya marcando, porque el objetivo, pues a fin de cuentas, es conocerle, ¿sí? Lo que queremos es conocerle. ¿Cuántos quieren conocerle? ¿Verdad? Lo que queremos es conocerle, y no hay nada tan importante para la iglesia como el conocer precisamente al que guía en la iglesia y al que guía a la iglesia. Una diferencia fundamental en el Antiguo Testamento y ya en el Nuevo Testamento, y cuando ya me estoy refiriendo al Nuevo Testamento, ya me estoy refiriendo ya al nuevo pacto, cuando ya el Señor ya había resucitado, ¿sí? Cuando ya había ascendido, lo que Él prometió, ¿verdad? Enviar al Espíritu Santo, que ya no moraría con nosotros, les dijo a los discípulos, ¿verdad? Ahí en Juan, ya no va a morar con ustedes, va a morar en ustedes, va a morar dentro de ustedes. Y todo esto es maravilloso, y vamos a ver cosas con respecto a ello. Pero yo les voy a pedir entonces, yo quiero llamar su atención aquí a Juan, al capítulo 16. Juan, capítulo 16,
versículos del 8 al 11. Y dice así: y cuando Él venga, aquí se está refiriendo al Espíritu Santo, había mencionado un poquito antes con respecto a Él, dice, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado porque no creen en mí, de justicia porque yo voy al Padre y no veréis más, no me veréis más, y de juicio porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Me voy a regresar un poquitín porque dice, y cuando Él venga, hay un verbo que está ahí y dice convencerá. Pongan mucha atención porque este es el pivote de todo el tema del día de hoy. Esa palabra que nosotros vemos ahí, convencerá. Una traducción alterna, ¿sí? De esta versión de la Biblia de las Américas es culpará, ¿sí? Está convencerá, pero la traducción alterna es culpar. Culpar y convencer son dos cosas muy distintas. Ponga mucha atención, repito, a este vocablo, porque estos son unos versículos muy importantes, mis amados, y es de vital importancia que nosotros los interpretemos correctamente, porque frecuentemente se interpretan de manera equivocada, ¿sí? Se interpretan de manera equivocada. Y esto, al no tenerlo en claro, nos da un abanico de posibilidades de error, como ahorita voy a mencionar alguno de ellos, ¿verdad? Entonces, repito, muy seguidos son interpretados como si esto, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, como si fuera una descripción de la obra del Espíritu Santo que hace en el alma del individuo para traerlos a la salvación. Es decir, hay maestros, hay comentaristas que dicen, bueno, es que hay dos interpretaciones. Está esta, ¿verdad? De que el Espíritu Santo, pues porque textualmente, ¿no? Dice, llevará convicto o hará convicto o culpará o redarguirá. Ahorita voy a entrar ahí. Pero también está este otro lado de que el hombre necesita ser convencido y yo me inclino por esta interpretación. Y eso, mis amados, eso es un error, porque aquí no se está refiriendo a la obra que el Espíritu Santo hace en mi alma o en el alma de una persona que escuchó el Evangelio, ¿sí? Para traerlo a la salvación. Esto puede llevar a un gravísimo error de una doctrina que se llama universalismo. El universalismo lo que quiere decir es que, dicen ellos, todos somos hijos de Dios, todos, todos, todos. Lo que pasa es que algunos no lo saben. Entonces, lo único que necesita hacerles ver es hacerles saber que son hijos de Dios para que se comporten de acuerdo a eso que ellos son, ¿sí? Pero dicen, es que ya todos vamos a ser salvos porque porque el Señor Jesús, y lo interpretan de esta manera, el Señor Jesús está diciendo que el Espíritu Santo va a venir y convencerá, porque efectivamente, o sea, está en una afirmación de lo que va a hacer y se convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Pónganme atención en esta, porque pueden tener una referencia indirecta a esto, pero vamos a ver lo que esa no es la referencia ni del texto ni del contexto, de convencer. Esa es una imprecisión de traducción, sobre todo en el español, ¿sí? Sobre todo en el español, que está traducido así en las versiones más modernas. Porque miren, uh, uh, convencer está hablando de una obra de persuasión. Eso es lo que está diciendo, que hay una persuasión, que realmente te está persuadiendo. La mayoría, la mayoría de las traducciones más modernas en español precisamente traduce el versículo número 8, ¿sí? Que vimos ahí, lo traduce como, esa palabra de convencerá en el griego es el enexei, ¿sí? El enexei. Entonces, que es de la raíz, pero el enexei lo traducen como convencer, ¿sí? Y no como las versiones más correctas que traducen como culpará, como redarguirá. En el inglés, por ejemplo, en casi todas las versiones del inglés, las mejores traducciones de ellas,
lo traducen como convictar. Convictar no es un, aunque se entiende, a ser convicto, no es propiamente, no sé, yo busqué en el diccionario en español y no la encontré. Aparece convicto y convictar, pues sería, la podríamos inventar, si fuera griego la inventaríamos ahorita, ¿verdad? Pero en el inglés, este versículo 8 nos dice que, dice, He will convict the world of sin. He will convict, no He will convince, ¿sí? Or persuade. O sea, no va a persuadir. No sé si me estoy dando a entender hasta aquí, pero esto es muy, muy importante porque, miren, el significado de el enexei, de la raíz, como les mencioné ahorita, elenco, no es convencer. En el griego no quiere decir convencer, se podría aplicar de acuerdo a otro contexto, pero la raíz no quiere decir convencer, la raíz quiere decir hacer convicto. ¿Qué quiere decir esto? Es probar la culpa, ¿sí? Encontrar al defendido como culpable. Esto es muy importante. Esto es muy importante. La Biblia de las Américas denota, ¿verdad? En su notación, lo mencioné ahorita, de esa traducción alterna, lo traduce como culpar. Y la Reina Valera, la revisión 1909, lo traduce como redarguir. Y redarguir no quiere decir, ay, me hace sentir así como que ya me está redarguyendo, me está haciendo sentir mal y es que me está redarguyendo porque me está haciendo sentir mal. Ese no es la definición de redarguir. Redarguir quiere decir acusar, quiere decir poner en evidencia. ¿Ok? Eso es muy importante que nosotros lo tengamos en cuenta, porque lo que nos está diciendo el texto es cuando Él venga, ¿sí? Va a acusar, va a poner en evidencia, va a encontrar culpable al mundo. No lo va a convencer, no está diciendo, no está diciendo que lo va a persuadir, porque hay una diferencia monumental, mis amados. Hay una diferencia monumental entre convencer y culpar. Hay una diferencia monumental entre convencer y redarguir, entre convictar o hacer convicto o llevarlo a darse cuenta. Porque pongan atención, es posible convictar a alguien, es posible culpar a alguien, es muy posible probar, ya esto dentro de un término jurídico, es muy posible probar la culpa de alguien, de una persona, sin que esa persona esté convencida de que lo haya hecho. O sea, pues me estás diciendo que yo hice esto y esto y esto, pues yo no estoy convencido. No importa que no estés convencido, ¿sí? No importa que no estés convencido, eres culpable. Eso es lo que está hablando. De eso es de lo que está tratando. Dices, no, es que entonces, es que el Señor no vino a condenar porque Él mismo dijo que Él no vino a condenar, sino que vino a salvar y vino a salvar lo que se había perdido y el Espíritu Santo pues viene para llevarnos a Él y para convencernos. No, 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 no. Ahorita voy a entrar de a poquito porque, repito, esta diferencia es muy importante que nosotros tengamos en claro entre convencer y culpar, ¿verdad? O redarguir, convictar, precisamente para que entendamos el texto, porque esa es la obra general del Espíritu Santo. Ahora, fíjense bien, ¿eh? Convencer quiere decir persuadir, quiere decir que te lleva con un argumento, o con una serie de argumentos a consentir, a estar de acuerdo. Es decir, bueno, vengo y fíjate que no, lo que pasa es que tú le robaste el cambio, o cuando tu abuelita te mandó que fueras por el pan y te dio un billete de 100 y costó 20 y te robaste los otros 80. Ay, sí es cierto. Y cuando tú hiciste esto y cuando tú hiciste esto otro, o sea, no está hablando de eso. Ay, sí, cierto, sí es cierto, ya estoy convencido que soy un pecador, sí, ya estoy convencido de que necesito que Cristo me salve. No está hablando de eso, no está hablando como la obra general del Espíritu Santo hacia el mundo, porque dice que cuando el Espíritu Santo venga, convictará al mundo, ¿ok? Eso es muy importante, tomen esa nota y voy a estar remarcando sobre esto.
¿sí? Ahorita voy para allá. Pero entonces, en otras palabras, cuando se interpreta este texto estrictamente como convencer, es decir, que me llevó a consentir, que me persuadió, estoy persuadido de esto, sí, soy tremendo pecador, ¿sí? Cuando me está llevando por ahí, está entonces describiendo la manera en la que el Espíritu Santo pues trae a una persona a la salvación, y ese no es el sentido del texto. El texto no está diciendo que cuando el Espíritu Santo venga va a llevar a todas las personas a la salvación. No es eso lo que está diciendo. No está diciendo que los va a persuadir a todos para llevarlos a la salvación. Vamos a ver en su momento la obra del Espíritu Santo, como dije en un principio, en la aplicación de esa salvación. Eso es otro asunto. Eso es otro asunto, pero esto es muy importante tenerlo en claro. Entonces, permítanme tratar de darle forma a este asunto que estamos viendo, ¿sí? Porque yo lo que quisiera hacer o que tengamos en cuenta es ubicar bien, mantener muy bien este pasaje de Juan 16, del versículo 8 al 11, que esa es una declaración general respecto a la llegada, a la venida y al efecto del Espíritu Santo. Es decir, el Espíritu Santo sería enviado aquí, ¿sí? ¿Y qué es lo que iba a hacer de una manera general? ¿Qué efecto iba a tener eso? De eso es de lo que está tratando estos versículos, ¿sí? Ustedes pueden notar cuando el Señor está hablando ahí que es muy cuidadoso, y cuando Él venga, ¿sí? Convictará, redarguirá, acusará al mundo de pecado, y después sigue de qué pecado se trata, y ahorita entraremos ahí, pero lo que está diciendo es que cuando el Espíritu Santo viniera, y repito, estaba siendo tan cuidadoso de decirlo esto, de que el Espíritu Santo iba a probar la culpa, escuchen bien, no de individuos, sino del mundo. La culpa no de un individuo, de otro, y convencer a uno sí y a otro no lo convenció y a otro sí, porque no todos son convencidos. No todos son convencidos de pecado, no todos se arrepienten, no todos son llevados al arrepentimiento, pero lo que está diciendo es una acusación, es llevar a ser convicto al mundo, ¿sí? Y ya vimos a qué se refiere el mundo, que es a todos los seres humanos, a la raza humana, ¿verdad? Así que es una metonimia, que es una figura del lenguaje, es una figura retórica, y así que vean sus apuntes, revisen sus apuntes. Ahora, el mundo, mis amados, incluye a todos cuando se está refiriendo ahí, y cuando el Espíritu Santo venga, ¿sí? Redarguirá, acusará al mundo, ¿sí? Y repito, el mundo incluye a todos, incluye a esos que se arrepentirán y que llegarán a ser creyentes, ¿verdad? Pero también a los que no lo van a hacer. Entonces, el Señor, repito, es muy cuidadoso en decir que esa obra de encontrar al hombre culpable de pecado es algo que el Espíritu Santo hace, pero al mundo. ¿Por qué? Porque el versículo 9 nos dice de pecado porque no creen en mí. Y ahí vamos entrando un poquitín ya en materia. Ahí vamos entrando un poquitín ya en materia, porque no está diciendo que el Espíritu Santo convictará al mundo de pecado por enseñarle la verdad acerca del pecado. Es decir, así como que, a ver, te tengo que decir que robar está mal, que fornicar está mal, que decir falso testimonio está mal, que adulterar está mal, lo que nosotros vemos en los 10 mandamientos, ¿sí? No está diciendo de que el mundo sería convicto de pecado, ¿sí? Por enseñarle toda la verdad con respecto al pecado. No está diciendo eso, no es así. Él solamente especifica una cosa en particular por lo que el Espíritu Santo vendría a acusar al mundo. Dice, porque no creen en mí, porque no creen en mí. Y esto es muy significativo, ¿sí? Repito, la ley que Dios dio a través de Moisés, eso acusa y pone en evidencia al pecado en el hombre en un sentido muy general. Entonces no era necesario que viniera el Espíritu Santo, ¿verdad? El apóstol Pablo dice, bueno, pues es que resulta que yo no sabía, ¿verdad?
que asesinar era pecado hasta que vi no asesinarás. Ay, entonces ya me llevó convicto, ya me hizo culpable, porque eso es lo que la ley dice. No tendrás dioses ajenos además de mí. No se está refiriendo nada más a figuras. No me voy a meter ahí por los 10 mandamientos. Honrarás a tu padre y a tu madre. No mentirás. Pues yo no sabía, pues yo pensé que era una mentirita piadosa. Es mentira. Ya mentiste, sí. Bueno, el que quebrantó uno, el que transgredió un mandamiento, ya transgredió la ley, ya pecó. Pero no vino el Espíritu Santo o no estaba redarguyendo, por ejemplo, cuando se le dio la ley al pueblo por medio de Moisés, el Espíritu Santo no estaba obrando en la gente. Era la misma ley la que los llevaba y la que los hacía convictos de pecado. ¿Sí me explico? Culpables del pecado, aunque no sintieran. Ay, pues yo no sabía que estaba robando, yo no pensaba que fuera mal, pero está mal. Entonces, no sé si me estoy dando cuenta, si me estoy dando a entender con esto, ¿sí? Entonces, esto es muy importante. La ley dada por Moisés es lo que hace culpable al hombre. Lo que nosotros vemos, los 10 mandamientos, miren, si nosotros sacamos los 10 mandamientos, así, todos somos culpables, todos hemos transgredido, absolutamente todos, hasta la persona que se puede considerar más moral en algún momento dado, ha transgredido la ley, en algún punto. La única persona que no transgredió un solo mandamiento, el único hombre, 100% hombre, que no transgredió uno solo de los mandamientos, fue el Señor Jesucristo. De ahí en fuera, todos, por cuanto todos pecaron. Por cuanto, ¿cuántos? Todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, esto está muy claro. Esto habla cómo la ley hace culpable al hombre, ¿verdad? Y lo podemos ver en Romanos, lo podemos ver en Gálatas, por ejemplo. Eso es impresionante la claridad que nos trae ahí. Así que el Espíritu Santo siempre va a hacer un trabajo muy particular, muy especial con respecto a mostrar la gloria de Cristo. Y miren, para poder irnos centrando en todo esto, hay un pasaje que es una declaración paralela en donde Pedro y los demás apóstoles u otros de los apóstoles fueron traídos ante la corte, ante el Sanedrín, en donde Pedro hace una defensa. Vengan conmigo, por favor, a Hechos capítulo 5, versículos 29 al 32. Lo tienen ahí en su pantalla. Dice así. Ay, rico el cafecito. Gracias a Dios por el café, ¿verdad? Hechos capítulo 5, versículo 29 en adelante, el 32 dice, mas respondiendo Pedro y los apóstoles, o sea, les estaban preguntando ahí, a ver, ¿qué pasó con esto y por qué usted, Vayan a Hechos, no me voy a detener ahorita, no me puedo regresar ahí. Mas respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Sí? El Dios de nuestros padres, fíjense bien, dice, el Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien vosotros habéis matado colgándolo en una cruz. Acuérdense, para estas alturas habían pasado un par de meses de ese evento, ¿ok? Habían pasado muy poquito, recuerden lo que era la fiesta de Pentecostés, ¿verdad? O de las semanas, 50 días después de la crucifixión del Señor, que era en la Pascua. Después de esos 50 días viene el Pentecostés, es cuando viene el Espíritu Santo, es cuando el Espíritu Santo es enviado, siendo la promesa del Mesías, siendo la promesa del Señor. Ustedes recordarán esto, los que ya vimos en el cafecito, ¿verdad? Esta parte de los hechos. Pero dice, ustedes... el Señor, Dios resucitó a Jesús, a ese que ustedes mataron colgándole en una cruz, a ese que ustedes gritaron, a ese que ustedes hicieron todo lo posible, ¿sí? Y que lo acusaron injustamente, que trajeron testigos falsos, que dieron toda un falso sentido de legalidad al juicio de él, pero ustedes ya habían decidido matarlo, ¿sí?
Juan es muy claro cuando habla acerca de eso. Lucas provee muchos detalles. Dice, versículo 31, a este Dios exaltó a su diestra como príncipe y salvador. ¿Qué es lo que les está diciendo aquí el apóstol Pedro? A ese que ustedes mataron en la cruz, ¿sí? Ese es precisamente el príncipe o el Mesías, ¿sí? Ese es el Salvador, él es el Mesías. Y ellos sabían perfectamente que cuando alguien se refería al príncipe y Salvador, que se refería al Mesías, escuchen bien, se refería al Hijo de Dios. Y esto ya lo vimos también cuando ya pasamos en esta serie, cuando hablamos acerca del Señor Jesús. Entonces, ellos ubicaban perfectamente que este príncipe y salvador, ¿sí? Que era Jesús, era el Hijo de Dios, por lo cual lo mataron, porque lo estuvieron acusando. Recordarán ese juicio, ¿verdad? Con testigos falsos y se contradecían y no lo podían provocar y no le podían sacar nada y no podían encontrar nada para crucificarlo hasta que le preguntaron, bueno, ¿y tú eres Dios o tú que eres hijo de Dios o tú, a ver, tú quién eres? ¿Qué onda contigo? Y ahí el punto es cuando él se hizo como Dios, que él se dio a conocer y dijo, yo soy Dios, yo soy el Hijo de Dios, yo soy el Mesías. Y ustedes van a ver esto, y se rasgaron las vestiduras, y ahora sí, eso es blasfemia, muerte, y lo mataron. Y eso es lo que Pedro, de una manera muy directa, les está haciendo ver. Escuchen bien esto. Dice, a este Dios exaltó a su diestra como príncipe salvador para dar arrepentimiento a Israel y perdón de pecados. ¿A qué vino Cristo? En primer lugar, ¿sí? Bueno, sí, para bendecirme y bueno, pero ¿a qué es a lo que vino? Para que tuviera la posibilidad el pueblo de arrepentimiento. Para eso, ¿sí? Para que tuviera la posibilidad de ser perdonado en sus pecados. Versículo 32. Fíjense lo que dice. Y nosotros somos testigos de estas cosas. Y también el Espíritu Santo, el cual Dios ha dado a los que le obedecen. El Espíritu Santo, la promesa del Mesías que vendría al que creyere. ¿Ok? Entonces el versículo 32 dice que nosotros somos testigos de estas cosas. ¿Sí? Fíjense bien, ¿eh? Nosotros somos testigos de estas cosas y que el Espíritu Santo es testigo de lo que ellos estaban diciendo. O sea, ellos les están diciendo, nosotros fuimos testigos de las obras de él, pero nosotros fuimos de las obras del Mesías, nosotros vimos esto, nosotros vimos cómo ustedes le gritaron, o sea, estuvieron gritando, incitando a la multitud, crucifíquenlo, y nosotros fuimos testigos de todo eso, y nosotros fuimos testigos de que resucitó, y nosotros fuimos testigos, dice, pero también, y el Espíritu Santo, ¿sí? También. El Espíritu Santo está siendo testigo, está dando al mundo el testimonio de estas cosas. Por eso es que la venida del Espíritu Santo testifica con respecto a estas cosas y el Espíritu Santo viene y lo que está diciendo aquí el apóstol Pedro, nosotros fuimos testigos de esos, pero ahora el Espíritu Santo les viene a señalar que ustedes son culpables. El Espíritu Santo ya vino y les culpa a ustedes, los acusa a ustedes, convicta al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, fíjense bien, lo primero que hace es que pone en evidencia de pecado, ¿sí? Les pone evidencia de pecado, los convicta. Dice, ¿de qué pecado? Dice, porque no creen en mí. ¿Cuál es ese pecado? Cuando Él venga, lo convictará al mundo por cuanto no creen en mí. No dice que culpará al pecado en general. No dice que va a culpar, pues sí, ¿no? De una manera general. No dice que les mostrará lo asqueroso que es el pecado y las consecuencias tan terribles que tiene. ¿Sí? No dice de eso. No dice de lo malo que es el pecado, lo espantoso.
No dice que los va a convencer de la perversidad del pecado. No, ya ustedes ya tocaron fondo. No, tú ya estás bien perdido, te mira nada más, ¿verdad? Por eso muchas veces el hombre se excusa en todas estas cosas. Dice, bueno, no, es que yo no estoy tan mal, bueno, es que yo tengo mi religión, es que yo no soy una mala persona, es que yo tengo, acá de repente, pues nadie es perfecto, pero es que no está diciendo que el Espíritu Santo iba a venir a convencer de eso, ¿sí? No, a mí ¿qué me dices? Yo tengo mi religión y todo ahí, pero mira, acá, mi compadre, o acá, o aquel, o aquella, o aquel, ese sí es terrible, mira, ese sí ya tocó fondo. Ese sí ya tocó fondo, ese sí necesita. Es que no está hablando de eso, mis amados. No está hablando de que iba a mostrar el desorden y la anarquía del pecado, ¿sí? O que pues simplemente, como decían los griegos, ¿verdad? No llega a la marca, jamartia, erró, no le dio al blanco. No, nada de eso, no está hablando nada de eso. El Señor Jesucristo no hace mención de nada de eso, solamente menciona una cosa y esa sola cosa es porque no creen en mí. ¿Sí? Vamos a seguir avanzando. Entonces, ¿qué es lo que esto quiere decir? A ver, Señor, ¿qué es lo que quieres decir? Cuando Él venga, Él convictará al mundo de pecado porque no creen en mí. Son palabras de Él. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? ¿Qué es lo que esto significa? Escuchen bien, que desde la venida de Pentecostés, o en Pentecostés más bien, cuando el Espíritu Santo viene, eso que nosotros vemos allá en Hechos capítulo 2, con todas las señales que le siguieron, a partir de ese momento usó la predicación de los apóstoles para poner en evidencia, para probar la culpabilidad del mundo de su absoluto, de su completo error que ellos tuvieron cuando negaron que Jesús de Nazaret era el Mesías y cuando ellos clamaron, crucifíquenle, crucifíquenle, crucifíquenle. Ustedes recordarán que después de Pentecostés hubo mucha gente y que hubo un estruendo y vinieron todas estas señales y que les decían, ¿y qué vamos a hacer? ¿Qué pasó? ¿Qué es esto? No, esos están borrachos, no, estos no sé, ¿verdad? Y era había confusión y todo eso. Y se levantó Pedro, empieza a explicar, les empieza a decir de qué se trata el asunto, les predica, les dice, esto es enviado de parte del Señor, esto es lo que dice el profeta Joel, así, esta es la promesa, esto es, y les empieza a explicar, y dice que se compungieron en su corazón, literalmente que sintieron que el corazón se les reventó, porque ellos dijeron, nosotros gritamos, crucifiquen al Mesías. ¿Me explico? ¿Qué podemos hacer con esto? Entonces, eh, eso empezó a partir de ahí. Ahora, la venida del Espíritu Santo, pongan atención en esto, lo pueden anotar, lo están leyendo. La venida del Espíritu Santo es una prueba positiva y final que Cristo es el Hijo de Dios, que Él es el Salvador, que Él es el Mesías, que Él es el Redentor, el que perdona nuestros pecados y el que nos da salvación. Eso es lo que prueba el Espíritu Santo, ¿sí? La venida del Espíritu Santo es una prueba, es una evidencia de que el sacrificio de Cristo fue acepto por el Padre. ¿Estamos aquí? Vean a qué vino el Espíritu Santo. Y ahora simplemente se le convicta ¿a quién? Al mundo, a toda la raza humana de pecado por no creer. Entonces vamos para el final porque yo espero que estemos aprendiendo algo. Yo sé que esto está intenso, ¿sí? Pero mientras nuestro Señor estaba en la tierra, fíjense bien, para entender todo el contexto de los tiempos en donde se escribe esto. Mientras Él estaba en la tierra, Él dijo que enviaría del Padre la promesa. Ahí en Lucas al final les dice también, ¿verdad? No se muevan de ahí, yo les voy a mandar la promesa del Padre, el Espíritu Santo, cuando Él venga, etcétera, etcétera, ya para no detenerme ahí, ¿sí? Pero esto era algo que no era nada nuevo para los judíos. Es decir, para la nación judía, esto era algo que ellos habían estado buscando por centurias, por siglos.
Ellos estaban esperando al Mesías. De hecho, todavía los judíos ortodoxos siguen esperando al Mesías. Sí, que venga, y ahí está la promesa y tenemos la profecía, ¿verdad? Porque tenían las profecías, tenían a Joel y tenían otros profetas, estaba Ezequiel, ¿verdad? Que de una manera impresionante detalla lo que es el nuevo pacto, pero ahí estaba Jeremías anunciándolo, Isaías, ¿sí? Le llamaban el profeta evangelista. Impresionante. Y tenían todo eso, ¿verdad? Y tenían ese capítulo que deseaban borrar y que todavía desean borrar de la Biblia, ¿verdad? Isaías 53. Porque cuando un judío empieza a ver Isaías 53 y voltean a ver a Jesús y dicen, este fuiste tú fuiste el Mesías. Y viene o sea, saben que vienen al entendimiento de que son convictos, ¿sí? Que han sido convictos, que han sido declarados, que han sido señalados, que han sido evidenciados como culpables de pecado por no creer. Entonces ellos sabían que el Mesías sería quien enviaría esa promesa, que no iba a ser ningún profeta, que no iba a venir un ángel, que no iba a haber que no iba a haber un pastor ahí con una impartición. Ahora ahí viene el Espíritu Santo, yo les aviento al Espíritu Santo y órale, recíbelo. No, que iba a ser el Mesías cuando ascendiera a los cielos después de haber resucitado, ¿sí? Y que se sentara como príncipe, esto quiere decir como principal. Lo que Pedro les dice ahí en el Sanedrín, cuando dice como príncipe, es principal, la supremacía de Cristo por sobre todos, por sobre todo. Él está puesto ahí. ¿Por qué? Porque es el Hijo de Dios, porque es el lugar que el Padre le dio, porque eso le corresponde por méritos propios, por méritos propios. Entonces, Jesús, ¿verdad? Apareció delante de ellos, el Señor Jesucristo vino, ¿verdad? Él reclamó, vamos a llamarlo así, él dijo, yo soy el Mesías. Ellos disputaron con el reclamo de él, no, ¿tú qué vas a hacer? Tú eres, ay, crucifíquenlo, y lo negaron, y lo rechazaron, y lo crucificaron, lo condenaron a muerte por decir quién es. ¿Okay? Entonces ellos no creían en él. Y finalmente, entonces, como me acabo de mencionar, lo rechazan, lo crucifican, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ahora, aquí está el Espíritu Santo ya enviado sobre la iglesia de acuerdo a lo que está profetizado. Enviado para morar, para habitar en todo aquel que cree. De su interior correrán ríos de agua viva. Dice, esto decía del Espíritu Santo que habría de venir. Esto es muy importante, porque ya estaba anunciando ahí el nuevo pacto. Entonces viene, repito, el Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Y cuál es ese efecto? ¿Qué efecto tiene ahí? Pues esto prueba, repito, al venir el Espíritu Santo, que Jesús es el Mesías y por lo tanto el mundo que lo rechazó es encontrado culpable de pecado, ¿sí? Es el pecado de fallar en reconocerlo, el pecado de rechazarlo y de crucificarlo. Escuchen bien eso. Es culpable. ¿Quién? Un individuo sí y otro no. Este que fue convencido, a este otro no fue convencido. No, el mundo es culpable de esto. ¿Sí? Entonces, por eso es que él dice que el Espíritu Santo, en particular, de manera muy específica, lleva convicto o convicta, ¿verdad? Insistiendo en crear este verbo convictar, ¿verdad? Pero lleva convicto o acusa o evidencia la culpa al mundo de ese pecado, ¿sí? Porque no creen en mí. Y esa obra sigue. Desde Pentecostés hasta el día de hoy, sigue llevando, sigue acusando. El Espíritu Santo es una obra general, sigue acusando, sigue haciendo ver al mundo culpable de pecado. ¿Qué pecado? Por cuanto no creen en mí, el pecado de incredulidad. No de pecados, sino de incredulidad. Entonces, todo el que no cree, todo el que no tiene su confianza puesta en Cristo, es culpable de haber pecado, aunque no lo reconozca, aunque no lo confiese. No, yo no sé, es más, yo ni creo en él. Pues aunque no creas, eres culpable.
eres culpable de pecado, eres reo de muerte, ¿sí? O sea, hay una condenación que pesa sobre ti, hay un reloj que está diciendo tic-toc, 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 y en la misericordia de Dios, dándole vida al hombre, extendiendo la vida del hombre para que se arrepienta, para que venga al conocimiento del Hijo de Dios, ¿sí? Para que pueda homologar y decir, yo no creía, pero ahora creo y pongo mi confianza en ti, ¿sí? Porque el hombre de manera natural confía en muchas otras cosas, o confía en que es demasiado bueno, pero que no es culpable de pecado y que sí ha pecado, pero que Dios, como es tan buena onda, pues no va a hacer nada, ¿verdad? Y como Dios es amor, pues, ay, porque esto lo dicen, pues es que Dios no va a mandar a sus hijos al infierno. Efectivamente, a sus hijos no, pero los que no son sus hijos sí, porque la paga del pecado es muerte, porque esa es la condenación, ¿sí? La paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Que tenga esa vida de Cristo, la vida del Hijo, coherederos, ¿sí? Y esto es una maravilla. Entonces, espero haberme hecho entender de qué se trata, que el Espíritu Santo convicta al mundo de pecado, ¿verdad? Ese pecado, repito, de incredulidad. Por eso está bajo este título la obra del Espíritu Santo en general. Entonces, hasta aquí concluimos con este tema. La semana entrante, con el favor de Dios, podremos estar viendo de qué es lo que la otra parte en general. Vamos a continuar con la obra del Espíritu Santo en general, ¿verdad? Ahora, en cuanto a eh, que iba se me fue aquí, ¿verdad? A convictar de justicia y de juicio. Entonces, veremos la semana que entra con el favor de Dios lo que es justicia y juicio. Entonces, hasta aquí concluimos con el tema de hoy y vamos a pasar a la sobremesa.